ahora respondes a la misma pregunta, Javier. ¿Cuál es tu postura en torno a la legalización? A mí me parece que no podemos legalizar cosas. Al rato vamos a legalizar el robo, al rato vamos a legalizar el homicidio, o legalizar que cada quien porte su arma para defenderse. Es decir, no podemos hacer cosas que vayan contra una cultura de civilización pacífica. El tema de las drogas, sobre todo las que tienen que ver con químicos, evidentemente no puede pasar por el tema. A lo mucho habría que discutir el tema del consumo de marihuana, como ya se decía, pero aún en los antecedentes es, en algunos países, que la cuestión de la violencia sube, en términos claros. En Irlanda, en Suecia, ha subido el problema de la violencia. Por eso, aunque deba discutirse a fondo, mi postura es que no se legalice. Y Francisco Reyes tiene también esta pregunta. Definitivo, tiene que ser una consulta amplia, con toda la información posible. Y yo hice el comentario que hacía gente como Carlos Fuentes. Los elementos que di son los elementos que dio Carlos Fuentes. Gracias. Y vamos a la siguiente pregunta que responde el candidato del PAN, Javier López Macías. ¿Qué opina del número de diputados que integran la Cámara y qué propondría al respecto? Bueno, me parece un exceso. Hoy por hoy, 500 diputados, que la mayoría no asiste a los debates, la mayoría no revisa lo que legisla, la mayoría no lee las iniciativas de ley. Es decir, realmente es un desperdicio de inversión pública en este tema de 500 diputados. A mí me parece sí que debemos de hacer esquemas donde la participación de los diputados en el Congreso sea evaluada por los ciudadanos, que esté a la luz pública de los ciudadanos, que haya transparencia. Hoy sale la noticia, por ejemplo, que se destinan 250 millones más para la cuestión de la gestoría de los diputados o para cada uno de los grupos parlamentarios. A mí me parece un exceso. Legislar no debe ser tan caro y deben de haber más días de trabajo de parte de los legisladores. Hoy por hoy tenemos 2 periodos ordinarios de muy pocos meses al año y cobran por todo el año. A mí me parece que la reforma política que estoy proponiendo tiene que ir a fondo, también en el tema legislativo. ¿Cómo podemos darle iniciativa preferente, por ejemplo, al Ejecutivo Federal, donde le demos mayor gobernabilidad sobre temas de fondo, como las reformas estructurales que hemos hablado? Pero también en el tema de cómo hacemos para que la productividad legislativa alcance para dar respuesta a los ciudadanos. Parte del desprestigio que hay en la política tiene que ver con ver cómo muchos diputados se ponen a ver una iPod para no aburrirse dentro del Congreso, o cómo muchos diputados se duermen en las sesiones o llegan alcohólicos. Muy bien, y ahora escuchamos a Francisco Reyes en la réplica. Definitivamente estamos de acuerdo, tiene que reducirse el número de diputados. Los diputados plurinominales debe reducirse por lo menos a la mitad. Estamos de acuerdo. Bueno, esa sería entonces la postura que usted definiría en torno a esta pregunta. Javier, ¿tienes algo más que agregar en torno a esto? Sí, a mí me parece que los ciudadanos deben de tener el poder, incluso también de revocar el mandato a los legisladores faltistas, de revocar el mandato a los legisladores que no presentan ninguna iniciativa, de enjuiciar políticamente a diputados locales o federales, como el caso de Salomón Juan Marcos, que siendo diputado local y presidente de la Comisión de Hacienda, firmó la deuda de Coahuila y comprometió a los ciudadanos a pagarlo durante 40 años, sin haber auditado, sin haber revisado, sin haber evaluado el impacto de esa deuda, incluyendo incluso los créditos apócrifos que hizo el tesorero Javier Villarreal. Muy bien, pues vamos ya a la pregunta número... No, sí, le dimos la palabra para la réplica, sí. Pero si usted quiere añadir algo, adelante. Sí, es que fue la réplica, pero no la exposición del tema, ¿no? Adelante, le escuchamos. Pues simplemente que estamos a favor de la reducción de los diputados, pero también del sueldo de los diputados. Actualmente la dieta que percibe un diputado es entre sueldo y prestaciones es de más de 150,000 pesos mensuales, que obviamente es un insulto para el ingreso normal de un ciudadano, el ingreso cotidiano de un ciudadano. Muy bien, pues vamos ahora sí a la siguiente pregunta y la responde el candidato del PRD, Francisco Andrés Reyes Cortés. ¿Conoce usted la opinión de la ciudadanía sobre los diputados? Hay encuestas que los ubican como a los peor calificados. ¿Qué piensa al respecto? Pues sí, hay un hartazgo de la ciudadanía con respecto a los temas políticos y con respecto a los políticos.
Sin embargo, la función de los diputados es muy importante en todo el proceso de desarrollo del país. No hay que olvidar que son justamente los diputados los que determinan hacia dónde se dirige el presupuesto nacional. Quien determina qué se hace con los recursos públicos son los diputados. Entonces es muy importante la función legislativa. Los diputados no ejercen, no ejecutan las políticas públicas, pero sí las determinan. Las determinan a través de la reglamentación y a través del ejercicio del presupuesto. Escuchamos ahora la réplica del candidato. Comparto la opinión de la ciudadanía en cuanto a ese hartazgo. Bien, ahora escuchamos la réplica del candidato del PAN. A mí me parece que la ciudadanía tiene la razón al estar harta, no solo de legisladores, sino de gobernadores y de alcaldes que crean un vacío en el ejercicio de sus funciones. Por eso tenemos que darle instrumentos a la ciudadanía que permitan pues poner límites a este tipo de individuos, porque finalmente son individuos, son personas los que están atrás de un puesto. Yo no creo que podamos seguir dejando que trayectorias políticas malas sigan como candidatos y sigan posicionándose como candidatos. Es el caso del candidato del PRI, Salomón Juan Marcos. Ha quedado mal en todos los cargos que ha desempeñado y sin embargo hoy es candidato nuevamente porque quiere impunidad, dado el tema de la deuda en Coahuila. Tenemos que poner límites al perfil de los que quieran ser diputados precisamente para prestigiar la política. Correcto, y a continuación viene la respuesta del candidato del PAN a la pregunta. ¿Conoce usted la opinión de la ciudadanía sobre los diputados? Hay encuestas que los ubican como los peor calificados. ¿Qué piensa al respecto? Sí la conozco y la vivo día a día en los recorridos que hacemos en las colonias. Cuando dicen, oiga, usted no nos vaya a mentir, usted tiene que regresar, le vamos a estar vigilando para ver si cumple sus compromisos. Todas estas preguntas tienen que ver con la duda clara de cómo es el desempeño de los diputados. Lamentablemente también nos falta una cultura política mucho más amplia y cívica a los ciudadanos para exigir no solo en el proceso electoral, sino exigir de manera permanente. No hemos evaluado y no seguimos a nuestros candidatos ya hechos diputados o ya hechos gobernadores o ya hechos alcaldes. Para mi gusto el tema tiene que ver a fondo. Este tema de que ¿para qué sirven los diputados? ¿Para qué sirven 500 diputados? Cuando estos en sus funciones, por ejemplo, de auditoría, no ponen límites al ejercicio del poder, sino que simplemente se allanan, por ejemplo, a un gobernador para hacer cualquiera de sus caprichos. A mí me parece que el Congreso tiene que ser precisamente un contrapeso al Ejecutivo, donde permita la discusión y el debate del impacto de las políticas públicas y de los programas que se ejercen. Lamento mucho que en el estado de Coahuila el Congreso esté dormido, esté como una filial del gobierno del Ejecutivo Estatal, donde incluso los programas son avalados, programas que han nacido total y absolutamente electorales, como es el caso del tortibono o la despensa que hoy se está entregando, vía las lideresas del PRI en las colonias. Públicamente lo hacen, no tienen ningún empacho en exhibirse como gente que utiliza los recursos públicos. A continuación, la réplica del candidato del PRD. Sí, la ciudadanía tiene toda la razón al pensar que los políticos y que los diputados están calificados así como lo está calificando. Definitivamente, durante todos los 70 años de gobierno priista, el legislativo fue un apéndice del ejecutivo. Pero también después, durante estos 12 años que llevamos de gobierno panista, tampoco ha habido una verdadera independencia del legislativo. Siguen los grupos partidistas dentro del legislativo actuando de manera a intereses muy particulares de los partidos. Ha faltado una representación verdaderamente ciudadana y eso es lo que estamos invitando a la ciudadanía a ejercer en este próximo 1 de julio. Bien, vamos a hacer pausa comercial, regresamos enseguida. Estamos en este encuentro de propuestas. En el estudio están los candidatos Francisco Andrés Reyes Cortés, candidato del PRD, diputado federal por el Distrito 05. Está Javier López Macías, candidato del Partido Acción Nacional a diputado federal por el Distrito 05. Vamos a la pausa, volvemos. Estás